El sol caía sobre las colinas del Jordán y el aire olía a tierra reseca. Las lluvias no habían llegado ese año, y los campos que antes brillaban de espigas ahora eran una extensión árida, marcada por grietas. Eliab, un hombre de manos fuertes y mirada cansada, observaba su taller vacío. Las mesas donde antes tallaba la madera estaban cubiertas de polvo. Las herramientas colgaban, inmóviles, como si también hubieran perdido propósito. Durante años, había sido conocido como el mejor artesano del valle. Fabricaba arados, muebles, lámparas de aceite y juguetes que vendía en el mercado de Jericó. Pero la sequía lo había arrasado todo. Los campesinos no tenían que cosechar, y sin cosecha no había trabajo, ni encargos, ni moneda alguna que circulara. Aquel día, Eliab regresó a casa con las manos vacías. La cesta de pan que solía traer estaba llena solo de polvo y silencio. Miriam, su esposa, lo vio entrar y comprendió, sin necesidad de palabras, que la jornada había sido igual que las anteriores. Él se sentó junto al fuego apagado, con la mirada perdida en la lámpara sin aceite. ¿Vendiste algo?, preguntó ella con voz suave. Eliab negó con la cabeza. Nadie compra madera cuando el hambre se sienta a la mesa. El silencio se extendió entre ellos. Solo el sonido del viento colándose por las rendijas acompañaba sus pensamientos. Miriam tomó la jarra de barro y la inclinó sobre el cuenco, pero apenas cayó una gota de agua. El pozo del patio se estaba secando, y los rumores de que el río bajaba más bajo que nunca llenaban de temor a los aldeanos. Eliab se levantó, caminó hacia la puerta y miró el cielo. Ni una nube. Solo el mismo azul implacable que parecía observarlo sin compasión. ¿Hasta cuándo, Señor?, susurró con amargura. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar esto? Miriam lo miró en silencio. Sabía que detrás de esas palabras no había rebeldía, sino cansancio. Cansancio de esperar, de orar, de creer sin ver respuesta. Esa noche, mientras trataban de dormir, escucharon el sonido del viento moviendo las ramas secas. En la oscuridad, Miriam dijo: Eliab, recuerda lo que decía tu padre, cuando no hay lluvia, es porque el cielo quiere que aprendamos a mirar dentro. Él suspiró. Mirar dentro no llena el estómago, Miriam. Pero tal vez llena el alma, respondió ella con ternura. Al amanecer, el sonido de pasos interrumpió su descanso. Era un mensajero del mercado que traía malas noticias. El cobrador de impuestos vendría esa semana. Eliab se incorporó sobresaltado. Debía 3 meses del tributo, y si no pagaba, le quitarían su taller y las pocas herramientas que le quedaban. ¿Y con qué voy a pagar, si no tengo ni para pan?, dijo golpeando la mesa. Miriam lo observó, intentando mantener la calma. Sabía que detrás de su enojo había miedo. Y detrás del miedo, vergüenza. El hombre que antes sostenía a toda su familia ahora se sentía inútil, invisible. Salió al patio, tomó un puñado de tierra y la dejó caer lentamente entre sus dedos. Era ligera, quebradiza, como su esperanza. Todo se ha secado, murmuró. Hasta mi fe. Esa tarde, caminó hasta el borde del río. Allí se reunió con otros hombres que, como él, habían perdido su sustento. Algunos hablaban de emigrar a otra región, otros de vender lo poco que les quedaba. Pero Eliab no podía abandonar a Miriam ni la casa que habían construido con tanto esfuerzo. Uno de los hombres, con mirada amarga, dijo: El Señor nos ha olvidado. Eliab no respondió. Quiso defender a Dios, pero no encontró palabras. En su interior, una duda empezó a germinar. Mientras regresaba, pensó en los días de abundancia, cuando daba gracias por cada venta, por cada cliente que llegaba al taller. Recordó cómo decía con confianza: el Señor proveerá. Y ahora se preguntaba: ¿y si no provee más? Al llegar, encontró a Miriam arrodillada junto al pozo. Sus manos estaban juntas, y sus labios se movían en oración. Él la observó en silencio. Por un instante sintió rabia. ¿De qué servía rezar si nada cambiaba? Pero algo en la paz de su rostro lo detuvo. No era resignación, era confianza. Una confianza que no dependía del resultado, sino del amor. ¿Aún oras?, preguntó con voz cansada. Sí, respondió ella sin abrir los ojos. Porque aún creo que Él nos ve, aunque nosotros no lo veamos. Eliab se sentó a su lado. La miró, y por un instante recordó por qué se había enamorado de ella, por esa fe sencilla, que no discutía, solo confiaba. Ella abrió los ojos y le dijo: porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Eliab guardó silencio.
Aquella frase resonó en su mente como una campana que no quería oír. Pero, ¿cómo caminar por fe cuando no hay camino? Susurró. Miriam lo miró con dulzura. Tal vez el camino aparece solo cuando das el primer paso. Esa noche, el viento trajo un leve aroma a lluvia. Eliab lo sintió, pero no lo creyó. La fe aún no había despertado en él, pero algo invisible comenzaba a moverse en el aire. Al día siguiente, el cobrador llegó. Golpeó la puerta con fuerza, exigiendo el pago atrasado. Eliab lo recibió con dignidad, aunque por dentro temblaba. El hombre habló con dureza, advirtiendo que regresarían en 7 días para confiscar sus pertenencias. Cuando se fue, Eliab cayó de rodillas. No puedo más, dijo entre sollozos. Miriam se acercó y lo abrazó. Dios no te pide que puedas. Te pide que confíes. Él la miró con ojos enrojecidos. ¿Y si ya no tengo fe? Ella le respondió. Entonces usa mi fe por un tiempo. Hasta que la tuya despierte otra vez. Y así, entre lágrimas, el silencio se llenó de algo nuevo. No era esperanza todavía, pero tampoco era desesperación. Era el principio de una rendición sagrada. Esa noche, antes de dormir, Miriam encendió la lámpara con el último hilo de aceite. La llama era pequeña, temblorosa, pero suficiente para alumbrar la oscuridad. Y Eliab, al verla, comprendió algo sin palabras. Esa luz era como la fe, no necesitaba ser grande, solo debía mantenerse viva. Desde lejos, una nube comenzaba a formarse sobre las montañas. Y aunque él aún no podía verla claramente, el cielo ya había decidido que la lluvia volvería. Los días siguientes parecieron alargarse más que nunca. El plazo de 7 días dado por el cobrador se convirtió en una sombra constante sobre el hogar de Eliab y Miriam. El amanecer ya no traía esperanza, sino preocupación. Cada amanecer era una cuenta regresiva hacia la pérdida. El taller permanecía vacío. Eliab intentaba trabajar, pero sus manos parecían no responder. Cada golpe de martillo sonaba como un recordatorio de su fracaso. Las maderas acumuladas ya no eran materia prima, sino testigos de una vida que se estaba desmoronando lentamente. Miriam salía cada mañana a buscar agua, recorriendo el sendero hasta el pozo del valle. El camino se había vuelto más largo y pesado, porque cada día el agua era más escasa. Allí se reunían mujeres que, como ella, compartían historias de carencia, de miedo y de oración. Unas lloraban, otras murmuraban que Dios las había olvidado. Pero Miriam guardaba silencio. Había aprendido que la fe crece más en el silencio que en las palabras. Una de las mujeres le preguntó, ¿cómo puedes estar tan tranquila, Miriam? Ella respondió con serenidad, porque la tormenta no cambia a Dios. Solo revela cuánto confiamos en Él. Aquella respuesta se quedó flotando en el aire. Incluso quienes no creían guardaron silencio por un momento, como si en esas palabras hubiera una verdad que la sobrepasaba. Mientras tanto, Eliab buscaba una solución humana. Pensó en vender algunas herramientas, pero nadie quería comprarlas. Intentó ofrecer su trabajo a un comerciante de Jericó, pero las puertas se cerraron. Los mercados estaban vacíos, y las monedas escaseaban tanto como el agua. Esa tarde, caminó sin rumbo por las afueras del pueblo. Se sentó bajo un olivo seco y miró sus manos. Las mismas manos que habían construido mesas y sillas, que habían sostenido a su esposa, que habían levantado su hogar, ahora parecían inútiles. Por un instante, deseó desaparecer. Pensó en los hombres que, incapaces de sostener el peso de la vida, se alejaban y no regresaban jamás. Pero algo dentro de él, una chispa pequeña, le impidió rendirse. Recordó las palabras de Miriam, si no tienes fe, usa la mía por un tiempo. Cerró los ojos y, por primera vez en días, intentó orar. No pidió dinero, ni lluvia, ni milagros. Solo dijo, Dios, si aún estás ahí, no me dejes caer. El viento sopló suavemente, y una hoja seca cayó a su lado. Parecía un gesto insignificante, pero en su corazón lo sintió como una respuesta. A veces, la voz de Dios no grita, apenas susurra. Y solo los corazones quebrados logran oírla. Esa noche, Miriam encendió la lámpara nuevamente. El aceite se estaba terminando, pero ella lo hizo igual. Eliab la observó y dijo, ¿por qué insistes en encenderla? No durará hasta mañana. Ella respondió, porque mientras haya un poco de aceite, habrá luz. Y mientras haya un poco de fe, habrá esperanza. Él no respondió, pero en su interior algo comenzó a moverse. Esa fe silenciosa, inquebrantable, estaba despertando algo en su alma adormecida. Al tercer día del plazo,
un vecino golpeó la puerta. Era Josías, un anciano que vivía solo al otro lado del arroyo. Traía en las manos un pequeño saco de harina. No tengo mucho, dijo, pero pensé que tal vez podrían necesitar esto. Eliab quiso rechazarlo, avergonzado, pero Miriam lo recibió con gratitud. Dios bendiga tus manos, dijo ella. Cuando el anciano se marchó, Eliab preguntó con frustración: ¿por qué aceptas limosnas? Miriam lo miró y respondió: no fue Josías quien trajo la harina, fue Dios a través de él. La fe no siempre se ve como un milagro, a veces se disfraza de un gesto sencillo. Esa noche comieron juntos, en silencio, pero con el corazón más liviano. Por primera vez en días, Eliab sonrió. Tal vez no todo esté perdido, dijo. Miriam lo miró con ternura. Nunca lo estuvo. Solo no podías verlo. El cuarto día amaneció con un cielo distinto. El viento traía un olor húmedo, y las nubes comenzaban a formarse en el horizonte. Eliab salió al patio y sintió una gota caer sobre su rostro. Miró hacia el cielo y vio que, poco a poco, el color azul se llenaba de gris. Va a llover, dijo casi sin creerlo. Miriam sonrió. ¿Lo ves? Dios no llega tarde, llega cuando la fe está lista para reconocerlo. Pero la lluvia no llegó ese día. Las nubes se formaron y luego se desvanecieron. Eliab sintió una punzada de decepción. Hasta el cielo nos engaña, murmuró. Miriam le tomó la mano. No nos engaña. Solo está esperando que aprendamos a creer sin condiciones. Esa noche, mientras dormían, un sonido los despertó, golpes en la puerta. Era un viajero cubierto con un manto polvoriento. Dijo que venía de camino hacia Jerusalén, pero que el cansancio lo había vencido. Pidió un poco de agua y descanso. Miriam lo invitó a pasar. Eliab dudó, pero no se opuso. El viajero se sentó junto al fuego y miró a ambos. Sus ojos tenían una luz extraña, serena, casi sobrenatural. No teman, dijo con voz profunda. Los caminos más largos comienzan cuando ya no se ve el sendero. Eliab lo observó intrigado. ¿Quién eres? El hombre sonrió. Un mensajero. No traigo oro, ni trigo, ni aceite. Traigo algo que vale más, una palabra. Miriam se inclinó hacia adelante. ¿Qué palabra? Fe, respondió él. Porque quien aprende a caminar por fe, no necesita ver el destino. Eliab frunció el ceño. Pero la fe no paga impuestos, ni llena vasijas vacías. El hombre asintió. No. Pero abre las puertas que el miedo mantiene cerradas. Cuando el alma confía, el cielo se mueve. Miriam sintió un escalofrío. El viajero se levantó, bebió el último sorbo de agua y, antes de salir, dijo: dentro de 7 días, volveré a pasar por aquí. Y entonces verán que lo invisible puede más que lo visible. Luego desapareció entre la oscuridad. Eliab quedó en silencio. No sabía si había sido un hombre, un profeta o un sueño. Pero sus palabras quedaron grabadas en su corazón. Los días siguieron corriendo. El quinto día, el pozo se secó completamente. El sexto, el cobrador volvió a enviar un mensaje recordando la deuda. Todo parecía apuntar a un final inevitable. Pero en el séptimo día, al amanecer, Miriam lo despertó con una voz emocionada. Eliab, escucha. Él se incorporó y prestó atención. Un sonido lejano llenaba el aire. Era un trueno. Luego otro. Y otro más. El cielo se oscureció, y de pronto, las primeras gotas comenzaron a caer. Eliab salió corriendo al patio y levantó las manos. La lluvia mojaba su rostro, su ropa, su alma. Miriam salió detrás de él, riendo y llorando al mismo tiempo. No sabían cómo, ni por qué, pero algo dentro de ambos se quebró y se sanó al mismo tiempo. Eliab cayó de rodillas y susurró: perdóname, Señor. Quise ver para creer, y solo ahora entiendo que debía creer para ver. La lluvia siguió cayendo, purificando el polvo, llenando el pozo, renovando la tierra. Y en medio de esa bendición, Eliab comprendió que la semana del silencio no había sido castigo, sino preparación. Dios no lo había olvidado. Solo estaba enseñándole a vivir por fe, y no por vista. La lluvia cayó durante 3 días y 3 noches. El sonido del agua corriendo por los canales, llenando los pozos y empapando la tierra, parecía un canto de redención. Eliab y Miriam salían al patio cada mañana y veían cómo el polvo se convertía en barro, y el barro, en promesa de vida. Las hojas de las plantas volvían a brillar, y el aire ya no olía a desierto, sino a esperanza. Los vecinos salían de sus casas, algunos llorando, otros riendo, pero todos mirando al cielo.
Dios ha escuchado nuestras oraciones, decían. Y por primera vez en mucho tiempo, Eliab sintió una gratitud que lo desbordaba. El miedo había retrocedido, y en su lugar había nacido algo nuevo, una fe sencilla, sin preguntas. Cuando el cuarto día amaneció, el sol volvió a brillar sobre una tierra renovada. El pozo estaba lleno, y los campos comenzaban a recuperar su color. Eliab encendió su taller y comenzó a limpiar las herramientas. El olor a madera volvió a llenar la habitación. Cada golpe del martillo sonaba distinto, como si con cada clavo colocara una oración. Miriam lo observaba en silencio. Su rostro, antes tenso, ahora se iluminaba con serenidad. Pero en el fondo de su corazón, sabía que la prueba no había terminado. Porque la fe, como el fuego, se purifica más cuando parece que todo está resuelto. Esa tarde, mientras Eliab trabajaba, se acercó al camino un grupo de cobradores del rey. Venían a revisar las deudas y a cobrar los tributos atrasados. Eliab los vio a lo lejos y sintió que el estómago se le encogía. Había creído que el milagro de la lluvia traería también la solución inmediata a sus problemas, pero la realidad lo golpeó como una piedra. La deuda seguía allí. ¿Qué harás?, preguntó Miriam. Eliab guardó silencio. No lo sé. Creí que Dios arreglaría todo. Ella se acercó y le puso una mano sobre el hombro. Dios no arregla las cosas. Nos enseña a enfrentarlas con fe. Los hombres llegaron, contaron las monedas que traían los vecinos y exigieron el pago. Eliab solo tenía unas pocas piezas de cobre, insuficientes incluso para la mitad. El cobrador principal, un hombre de rostro endurecido, lo miró con desdén. Tienes hasta el anochecer para reunir lo que falta. De lo contrario, tu taller será confiscado. Cuando se marcharon, Eliab se sentó en el suelo. Sus manos temblaban. No entiendo, dijo con voz apagada. Llovió, el pozo se llenó, el cielo respondió, ¿y ahora esto? Miriam lo miró, con los ojos humedecidos pero firmes. Tal vez el milagro no era la lluvia, Eliab. Tal vez el milagro eres tú aprendiendo a confiar más allá de lo visible. El sol comenzó a caer, y la sombra de la tarde los envolvió. Eliab sintió que todo volvía a derrumbarse. Pero entonces recordó las palabras del viajero. Dentro de 7 días, volveré a pasar por aquí, y verán que lo invisible puede más que lo visible. Aquella promesa resonó en su mente como una cuerda que no se rompe. Quizás aún faltaba algo por suceder. Quizás la fe debía sostenerlo un poco más, incluso cuando el tiempo parecía agotarse. Esa noche, el cielo se llenó de estrellas. Eliab y Miriam se sentaron junto al fuego. ¿Recuerdas cuando todo se secó?, preguntó ella. Él asintió. Sí. Entonces estaba seguro de que Dios no te escuchaba. Lo recuerdo. ¿Y ahora, qué crees? Eliab suspiró. Creo que, tal vez sí me escuchaba. Solo que no me daba lo que pedía, sino lo que necesitaba. Miriam sonrió. Así obra el cielo. A veces responde con silencio, otras con espera. Pero siempre responde. Al día siguiente, Eliab decidió caminar hasta el mercado. Llevaba consigo unas pequeñas figuras talladas en madera, los últimos trabajos que había hecho antes de la sequía. Pensó que tal vez alguien querría comprarlas. Pero el mercado estaba lleno de vendedores, y nadie parecía interesado. Las monedas no aparecían, y el plazo se acortaba. Mientras caminaba de regreso, vio a un niño llorando junto a un carrito roto. El pequeño trataba de arreglar la rueda de madera, pero no podía. Eliab se acercó. ¿Qué ocurre, hijo? Mi padre me lo hizo, pero se rompió, dijo el niño entre sollozos. Eliab tomó el carrito, revisó las piezas y lo reparó con cuidado. El niño sonrió y le dio un pedazo de pan en agradecimiento. No tengo dinero, dijo el pequeño, pero quiero darte esto. Eliab tomó el pan y lo sostuvo entre las manos. No era gran cosa, pero algo en su interior se conmovió. El pan era poco, pero era símbolo de provisión. De regreso a casa, Miriam lo vio llegar con aquel trozo de pan. ¿Lo compraste? No, respondió. Fue un regalo. Ella sonrió. Entonces fue Dios quien te lo envió. Esa noche, el hambre volvió a la mesa, pero junto a ella también volvió la gratitud. Comieron poco, pero con el corazón lleno. Y mientras partían el pan, Miriam recordó las palabras del profeta Elías que su abuela solía repetirle de niña. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Al amanecer, los cobradores regresaron. Eliab no tenía con qué pagar. Pero antes de que pudiera hablar, un grupo de comerciantes llegó desde la aldea vecina.
Buscaban a alguien que pudiera reparar herramientas y muebles dañados por la lluvia. Nos dijeron que aquí vive un buen artesano, dijo uno de ellos. Eliab los miró sin entender. Soy yo, dijo por fin. Necesitamos tu ayuda. Pagaremos lo justo. En un instante, lo que había parecido el fin se convirtió en oportunidad. Los hombres entraron al taller, revisaron su trabajo y acordaron un precio. La cantidad que ofrecieron cubría exactamente la deuda pendiente. Eliab no podía creerlo. Miriam lloraba en silencio, dando gracias. El cobrador, sorprendido, tomó las monedas y se marchó sin decir palabra. Cuando el sol se ocultó, Eliab se quedó solo en el taller. Afuera, el viento soplaba con suavidad. Se arrodilló y dijo: Ahora entiendo, Señor. No era la lluvia, no era el dinero. Era mi corazón el que necesitaba ser restaurado. Miriam entró y lo abrazó. Por eso dice la Escritura, susurró, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eliab levantó la vista. A lo lejos, en el camino, creyó ver una figura solitaria caminando hacia el horizonte. Era el viajero. No dijo nada, no se detuvo, pero Eliab sintió que su promesa se había cumplido. La fe ya no era una idea. Era una realidad viva en su alma. Desde ese día, cada vez que la duda volvía, Eliab recordaba la semana del silencio y los días de lluvia. Y comprendía que la fe no es el fin de la lucha, sino la manera de atravesarla. Porque quien camina con Dios no necesita ver el camino, solo seguir la voz que lo guía. Pasaron los meses. La lluvia trajo vida nueva a la tierra, los campos reverdecieron y los caminos volvieron a llenarse de comercio y movimiento. En el taller de Eliab, el sonido del martillo y el olor de la madera se convirtieron en música cotidiana. La vida, poco a poco, parecía volver a su curso. Sin embargo, Miriam notó algo. Eliab trabajaba más que nunca, pero su mirada se había vuelto silenciosa. Ya no hablaba de la fe que lo había salvado, ni del viajero que lo había visitado aquella noche. Se había sumergido en la rutina como si temiera mirar atrás y recordar su fragilidad. A veces, la fe se pone a prueba no en la crisis, sino en la estabilidad. Una tarde, Miriam lo observó mientras tallaba una mesa. El sudor le corría por la frente, y sus manos se movían con precisión, pero su alma parecía lejos. Eliab, dijo suavemente, ¿recuerdas cuando no teníamos nada y aprendimos a confiar? Él levantó la vista. Lo recuerdo, Miriam. Pero ahora debemos trabajar. No quiero volver a pasar por aquello. Ella lo miró con ternura. La fe no era para los días sin trabajo, era para todos los días. Él no respondió. Guardó silencio, como quien siente que esas palabras tocan una herida. Porque sin darse cuenta, la seguridad de los días buenos había comenzado a ocupar el lugar que antes tenía su confianza en Dios. Ahora confiaba en el taller, en las ventas, en la abundancia, no en la fuente de la bendición. Las semanas pasaron, y el mercado volvió a prosperar. Los comerciantes llegaban con sus carretas, los niños jugaban por las calles, y las lámparas de aceite brillaban cada noche en las ventanas. Pero en el corazón de Eliab comenzaba a gestarse una inquietud. No era falta de gratitud, era miedo. Miedo a perder lo que había recuperado. Una noche, mientras cerraba el taller, Miriam se le acercó. Te noto distante. Eliab dejó el martillo y se apoyó contra la puerta. Trabajo mucho porque temo que vuelva la sequía. Que vuelva la escasez. ¿Y si vuelve? Preguntó ella con calma. Él suspiró. Entonces tendríamos que empezar de nuevo. Miriam lo miró con dulzura. No. Entonces tendríamos que volver a confiar. Esa noche, no durmió bien. Los pensamientos lo atormentaban, la deuda pagada, el taller lleno, pero su corazón inquieto. Recordó las palabras del viajero, cuando el alma confía, el cielo se mueve. Y se preguntó si el cielo se movía todavía, o si él se había detenido. Al amanecer, salió a caminar por los campos. El rocío cubría las hojas y el sol despuntaba sobre las colinas. A lo lejos vio a un hombre sembrando semillas en la tierra húmeda. Se acercó y lo saludó. ¿Trabajas temprano? Sí, respondió el hombre. Si no siembro hoy, no cosecharé mañana. Eliab observó el terreno. Algunas semillas caían sobre piedras, otras sobre buena tierra. El hombre dijo, no todas crecerán. Pero eso no me impide sembrar. La fe es así, no esperas ver el fruto para creer que la semilla vive. Eliab lo miró en silencio. Aquellas palabras eran sencillas, pero lo golpearon con fuerza. Era como si el campo hablara con la voz de Dios,
recordándole que la fe no termina cuando el milagro llega, sino que empieza entonces. Regresó a casa con el alma inquieta. Encontró a Miriam preparando pan. ¿Sabes qué me enseñó un sembrador hoy? Dijo. ¿Qué te enseñó? Que la fe no necesita ver la cosecha para saber que la semilla vive. Ella sonrió. Entonces, siembra con paz. La tierra del alma también necesita nuevas semillas. Durante los días siguientes, Eliab trató de equilibrar su trabajo con momentos de silencio. Volvió a orar por las mañanas, no pidiendo cosas, sino dando gracias. Y comenzó a notar que el miedo se disolvía poco a poco. Una tarde, un viajero diferente llegó al pueblo. Era un comerciante que ofrecía herramientas nuevas de metal, más modernas, más precisas. Eliab observó sus productos y sintió una mezcla de curiosidad y temor. El comerciante le dijo: «Tus herramientas son antiguas, amigo. Si no te adaptas, pronto te quedarás atrás». Esas palabras lo inquietaron. De repente, el viejo temor regresó, el miedo a perder lo que había construido. Esa noche no pudo dormir. El sonido del viento le recordaba los días de escasez, los rostros de los cobradores, el hambre. «Miriam», susurró, «¿y si este nuevo hombre tiene razón? ¿Y si todo lo que hago deja de servir?» Ella, medio dormida, respondió: «Si confías solo en tus manos, tendrás razón en temer. Pero si confías en aquel que guía tus manos, no hay por qué temer». Eliab se quedó mirando el techo, y en silencio repitió para sí las palabras de Pablo. «Porque por fe andamos, no por vista». Era fácil creer cuando veía las bendiciones, pero difícil cuando debía creer sin evidencias. Y comprendió que Dios lo estaba invitando otra vez a caminar sin apoyarse en lo visible. Al día siguiente, visitó al comerciante. Miró las herramientas de metal, pero no las compró. Dijo simplemente: «Mi trabajo no depende del hierro, sino de la inspiración de aquel que me dio estas manos». El hombre se rió. «Entonces tu Dios deberá competir con el progreso». Eliab sonrió. «No compite, lo trasciende». Cuando volvió a casa, Miriam lo esperaba. «¿Qué decidiste?» «Decidí no dejarme guiar por el miedo». Ella asintió. «Eso también es fe. No solo creer en Dios, sino no creer en el miedo». Esa noche, mientras cenaban, Eliab recordó el versículo de Hebreos que Miriam había mencionado tiempo atrás. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y comprendió algo profundo, que la fe no se prueba en los milagros, sino en los días comunes. En los amaneceres sin señales, en las jornadas sin prodigios, en la constancia de seguir confiando aunque nada extraordinario ocurra. Pasaron las semanas. Eliab comenzó a enseñar a otros hombres jóvenes el arte de la madera. Les hablaba del valor del trabajo, pero también de la fe. «La madera enseña a esperar», decía. «Se talla lento, se moldea con paciencia. Así también Dios nos talla a nosotros». Los aprendices lo escuchaban con respeto. Y poco a poco, el taller de Eliab se convirtió en un lugar donde no solo se construían mesas, sino también esperanza. Una tarde, Miriam llegó con una noticia. Una familia del pueblo perdió su casa por un incendio. Eliab dejó sus herramientas. «Les ayudaremos». «Pero tenemos poco», respondió ella. Él sonrió. «Y con poco hemos visto a Dios obrar muchas veces». Esa noche, ambos trabajaron hasta tarde, tallando tablas para reparar la casa de los vecinos. No buscaban recompensa, lo hacían porque sentían que la fe debía expresarse en acción. Cuando terminaron, Miriam lo miró y dijo: «Eso es vivir por fe, Eliab. No cuando todo está perdido, sino cuando eliges dar aún teniendo poco». Él asintió. Había entendido algo que antes ignoraba. La fe no era una emoción pasajera, sino una manera de vivir, una forma de mirar la realidad con ojos distintos. Y mientras el fuego del hogar crepitaba suavemente, Eliab supo que la fe no se mide por lo que se ve, sino por lo que transforma en silencio. Los días en la aldea transcurrían con una calma que parecía una bendición. Las lluvias eran regulares, las cosechas abundantes y el taller de Eliab prosperaba. Pero como toda calma en la vida, aquella también guardaba una prueba oculta. Una mañana, Miriam despertó con fiebre. Eliab pensó que era solo cansancio, pero la fiebre aumentó. Su respiración se volvió pesada, y su rostro, pálido. El médico del pueblo, un anciano sabio, los visitó y dijo con tono grave: «Debe guardar reposo. Su cuerpo está débil. No hay medicina que cure lo que solo el alma puede sanar». Eliab se quedó junto a ella día y noche. Le humedecía los labios, le daba de beber agua, y oraba.
Recordaba los tiempos de sequía, las noches sin esperanza, los días de angustia, pero nada lo había preparado para la posibilidad de perder a Miriam. Una tarde, mientras ella dormía, él salió al patio y levantó los ojos al cielo. Señor, dijo en voz baja, ¿por qué ahora? El viento sopló suavemente, pero no hubo respuesta. Solo el sonido de las hojas y el silencio de un cielo que parecía distante. Durante los días siguientes, la enfermedad se agravó. Miriam hablaba poco, pero cada palabra era un hilo de fe. Eliab, dijo una noche, no temas por mí. Él le tomó la mano. No hables así. Te recuperarás. Ella sonrió débilmente. ¿Recuerdas cuando dijimos que vivir por fe es caminar sin ver? Lo recuerdo, respondió él. Entonces hazlo ahora. Aunque no entiendas. Eliab apretó su mano. En su interior, una lucha comenzaba. Había aprendido a confiar cuando faltaba el pan, cuando la lluvia no llegaba, cuando el miedo lo perseguía. Pero ahora se enfrentaba a una fe más profunda, creer incluso cuando la vida parecía quitarle lo que más amaba. Esa noche, salió al patio y se sentó bajo el cielo estrellado. Recordó las palabras del apóstol Pablo que Miriam solía repetir. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Pero el corazón humano no siempre entiende lo que la fe explica. Y él solo sentía miedo. Al día siguiente, un vecino llegó con noticias tristes. Un comerciante había caído enfermo, y su familia necesitaba ayuda para trasladar los víveres al mercado. Eliab dudó. No quería dejar sola a Miriam, pero ella insistió. Ve, le dijo con voz suave. Ayudar también es una forma de orar. A regañadientes, Eliab salió. Durante el camino, su mente estaba lejos. Pensaba en Miriam, en su debilidad, en el silencio de Dios. Pero al llegar al mercado, vio a una multitud de personas necesitadas. El comerciante, un hombre anciano, apenas podía caminar. Eliab se arremangó y comenzó a trabajar junto a los demás. Horas después, el anciano lo miró con gratitud. Gracias, hijo. No sé cómo voy a pagar esto. Eliab negó con la cabeza. No lo haga. Solo hago lo que otros hicieron por mí. Cuando regresó a casa, el sol ya se ocultaba. Miriam dormía, y su respiración era más tranquila. El médico le dijo que su fiebre había bajado. Eliab sintió un alivio que lo hizo caer de rodillas. Lloró en silencio, no solo por la mejora, sino por lo que había aprendido en esos días. Que la fe no consiste en pedir que el dolor desaparezca, sino en permanecer firme mientras el alma tiembla. Miriam despertó y lo vio llorar. ¿Lloras?, preguntó. Por gratitud, respondió él. Pensé que Dios me había dejado solo. Ella sonrió. Dios nunca se va. A veces solo calla para que podamos escucharlo dentro. Durante las siguientes semanas, Miriam fue recuperando fuerzas. Salía al patio, respiraba el aire fresco, y agradecía por cada día. Eliab la observaba y comprendía que los milagros más grandes no eran los que se veían, sino los que ocurrían en silencio, el corazón que vuelve a confiar, el alma que aprende a esperar sin temor. Pero aún había una lección más que debían vivir. Una mañana, un mensajero llegó con noticias desde Jerusalén. Traía una carta con el sello de un magistrado. El gobierno había impuesto nuevos tributos sobre los artesanos. Todos debían pagar una cantidad elevada por cada taller activo. Eliab sintió un golpe en el pecho. Era como si el ciclo de prueba regresara una vez más. Otra vez las deudas, dijo con amargura. Miriam lo escuchó y respondió con calma. Quizás no son deudas, Eliab. Quizás es una oportunidad más para recordar quién nos sostiene. Él apretó los puños. No puedo entender por qué Dios nos pone a prueba una y otra vez. Ella se acercó y lo miró con ternura. ¿Acaso un padre deja de enseñar a su hijo solo porque éste ya aprendió una lección? Sus palabras cayeron como semilla en tierra blanda. Eliab respiró hondo. Entonces debo creer que esta prueba también tiene propósito. Así es, respondió Miriam. La fe que no se ejercita, se debilita. Durante los días siguientes, Eliab buscó soluciones. Trabajó más, vendió parte de su madera y logró reunir casi todo lo necesario. Pero justo el día antes del pago, un accidente ocurrió. Una carreta se volcó frente a su taller y rompió parte de su mercancía. Eliab se arrodilló en el suelo, desesperado. Las tablas se habían partido, los muebles dañados, el esfuerzo de semanas desperdiciado en segundos. ¿Por qué, señor?, gritó con el rostro entre las manos. El eco de su voz se perdió en el aire. Miriam lo encontró así,
en el suelo, cubierto de polvo. No dijo nada. Solo se sentó junto a él y tomó sus manos. El silencio los envolvió. Después de unos minutos, ella habló. Eliab, ¿recuerdas la lámpara? Él levantó la mirada. ¿Cuál? La que encendí cuando no teníamos aceite. Él asintió. Sí. La fe es como esa lámpara. No necesita mucho para seguir ardiendo, solo una chispa de confianza. Eliab respiró hondo. Tal vez me queda solo una chispa. Miriam sonrió. Entonces aún tienes todo lo necesario. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Eliab salió al patio y miró el cielo. Las estrellas brillaban con una intensidad serena. Pensó en todas las veces que había querido entender los caminos de Dios y no había podido. Pero también pensó en todas las veces que, sin entender, había sido sostenido. Está bien, susurró al viento. No entiendo tus caminos, pero confío en ti. Al día siguiente, un hombre llegó al taller. Era un extranjero que buscaba muebles para una nueva casa en el valle. Vio las piezas rotas y dijo, puedo pagar por la madera, la usaré para otra construcción. La cantidad que ofreció era exactamente la que Eliab necesitaba para el impuesto. Miriam sonrió al oírlo. ¿Ves, Eliab? A veces Dios no arregla lo roto, lo redime. Eliab cerró los ojos y sonrió. Ya no necesitaba entender, solo confiar. Y comprendió que la fe más pura no se mide cuando todo va bien, sino cuando el corazón se atreve a creer sin comprender. La noticia de lo que había ocurrido con Eliab y Miriam comenzó a extenderse por el pueblo. La gente hablaba de cómo aquel matrimonio, aun en medio de tantas pruebas, seguía firme, sereno, con una paz que desafiaba toda lógica. Algunos decían que tenían suerte. Otros, que habían sido favorecidos por el cielo. Pero los que los conocían sabían la verdad. No era suerte, era fe. Eliab volvió a abrir su taller con un propósito distinto. Ya no trabajaba solo por necesidad, sino para servir. Sus manos seguían tallando la madera, pero su alma tallaba algo más profundo, enseñanzas para los corazones cansados. Y la gente comenzó a visitarlo, no solo para comprar, sino para escuchar. Una tarde llegó un joven angustiado. Su padre había perdido todo en una mala cosecha y estaban a punto de ser expulsados de su tierra. He orado, dijo el joven, pero Dios no responde. Eliab lo miró con compasión. Cuando el silencio de Dios pesa demasiado, es porque está obrando en lo invisible. ¿Y cómo se confía en algo que no se ve? Preguntó el muchacho. Eliab sonrió. ¿Cómo confías en el amanecer cuando la noche aún no termina? El joven lo miró sin entender del todo. Eliab tomó una lámpara apagada del estante. Cuando la prendes, la llama no te muestra todo el camino, solo el siguiente paso. La fe es esa llama. No ilumina el final, pero te guía lo suficiente para no detenerte. El joven bajó la cabeza y lloró. Eliab lo abrazó. No le dio respuestas, le dio compañía. Y comprendió que, a veces, la fe se enseña más con presencia que con palabras. Mientras tanto, Miriam también se había convertido en consuelo para muchas mujeres del pueblo. Les enseñaba a orar, no para que las cosas cambiaran, sino para que sus corazones no se endurecieran. La oración no siempre cambia lo que ocurre, decía, pero siempre cambia al que ora. Las mujeres se reunían cada semana bajo el viejo olivo, compartiendo pan, lágrimas y esperanza. Y poco a poco, la aldea entera comenzó a transformarse. El pueblo que antes se quejaba ahora agradecía. Los que antes temían la escasez, compartían lo que tenían. Había nacido una nueva manera de vivir, vivir por fe y no por vista. Un día, Eliab fue invitado a hablar en la plaza. Se negaba, decía que no era maestro ni profeta, solo un artesano. Pero la gente insistió, y finalmente aceptó. Subió al pequeño estrado y miró a la multitud. No llevaba pergaminos ni discursos preparados. Solo su historia. Hermanos, dijo, he aprendido que la fe no siempre evita la tormenta, pero siempre nos enseña a caminar sobre las aguas. He aprendido que la fe no es cerrar los ojos al dolor, sino mantenerlos abiertos para ver la mano de Dios incluso en medio del dolor. Y he aprendido que lo que perdemos no siempre es castigo, a veces es el modo en que el cielo nos recuerda que es lo esencial. La gente escuchaba en silencio. Nadie se movía. Hasta los niños parecían entender. Eliab continuó. No crean que la fe es no tener miedo. La fe es seguir caminando aunque el miedo esté contigo. Y cuando la vista ya no alcanza, recuerden lo que dice la Escritura. Porque por fe andamos, no por vista. Sus palabras resonaron en la plaza como un eco que no se extingue.
Miriam lo miraba entre la multitud con lágrimas de gratitud. No por orgullo, sino porque veía en su esposo al hombre que había aprendido a escuchar a Dios en cada silencio. Esa noche, al volver a casa, el cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban como si alguien las hubiera encendido una a una. Eliab se sentó junto a Miriam. ¿Sabes qué siento?, dijo él. ¿Qué? Que la fe es como el aliento. No la vemos, pero sin ella no podemos vivir. Miriam sonrió. Y mientras respiramos, seguimos creyendo. Al día siguiente, una niña del pueblo llegó al taller. Traía en sus manos un trozo de madera. Mi padre murió, dijo con voz temblorosa. Quiero que me enseñes a hacer algo con esto, para recordarlo. Eliab tomó la madera y la observó. Estaba vieja, agrietada, como el corazón de aquella niña. Podemos hacer algo hermoso, respondió. La fe hace eso, toma lo roto y lo convierte en belleza. Durante los días siguientes, trabajaron juntos. Tallaron una pequeña caja para guardar cartas y recuerdos. Cada golpe de cincel era como una oración. Cuando terminaron, la niña sonrió. Gracias, dijo. Eliab la miró con ternura. No me agradezcas a mí. Agradece al Dios que te enseñó a no rendirte. Esa noche, Miriam le dijo. Lo que haces, Eliab, es sembrar fe en las almas. Él negó con humildad. Yo solo comparto lo que aprendí de ti, y de él. Con el paso de los meses, su hogar se convirtió en un refugio para los que habían perdido algo: trabajo, fe, salud o esperanza. Allí no encontraban respuestas, pero encontraban calma. Y eso era suficiente. Una tarde, mientras el sol descendía detrás de las montañas, un hombre llegó al pueblo. Caminaba lento, con un bastón y un manto gris. Eliab lo reconoció al instante. Era el viajero que años atrás había llegado a su puerta. Su rostro había envejecido, pero su mirada seguía teniendo la misma paz. El hombre sonrió. Veo que la fe floreció aquí. Eliab se inclinó. Tus palabras nos sostuvieron cuando no había nada más. El viajero levantó una mano. No fueron mis palabras, fue tu obediencia. Yo solo traje la semilla. Tú la sembraste. Miriam salió de la casa y se unió a ellos. El hombre los miró y dijo: Dios los ha usado para recordar a muchos que la fe no se ve, pero se siente, y que la esperanza no se toca, pero transforma. Eliab preguntó: ¿volverás a quedarte? El viajero negó con una sonrisa. No. Mi camino sigue. Pero recuerden esto: la fe no es un refugio donde esconderse, sino un camino donde servir. Y así, bajo la luz dorada del atardecer, se alejó lentamente hasta perderse en el horizonte. Esa noche, Miriam dijo: a veces pienso que ese hombre era más que un viajero. Eliab asintió. Quizás era un ángel, o quizás era la voz de Dios con rostro humano. Ambos se miraron y comprendieron que ya no necesitaban señales. La fe se había vuelto su manera de vivir, de respirar, de amar. Y mientras el fuego crepitaba en el hogar, Eliab murmuró: ahora entiendo que no vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Miriam tomó su mano y susurró: y cuando creemos, incluso lo invisible se vuelve más real que lo visible. El invierno había terminado, y la primavera cubría los campos con tonos dorados y verdes. El taller de Eliab se había convertido en un lugar de encuentro para muchos. Allí no solo se reparaban mesas y arados, sino también corazones. Los aldeanos sabían que si necesitaban consejo, consuelo o silencio, podían acercarse a aquel matrimonio que había aprendido a creer incluso cuando el cielo parecía cerrado. Pero aquella calma no era el final. Era el umbral de algo nuevo. Dios nunca deja quieto al que ha aprendido a escucharlo. Una mañana, mientras Eliab trabajaba en una pieza de madera, sintió un impulso extraño. No fue una voz audible, sino algo más profundo, un pensamiento que no parecía suyo. Ve más allá. Dejó las herramientas a un lado y se quedó inmóvil, intentando entender. ¿Más allá de qué? ¿De la aldea, del trabajo, de su propia comodidad? Esa misma tarde, Miriam regresó del pozo y lo encontró sentado frente al taller, pensativo. ¿En qué piensas?, preguntó. En una voz que no sé si viene de dentro o de arriba, respondió él. ¿Qué te dijo? Que vaya más allá. Pero no sé qué significa. Miriam sonrió. Cuando Dios quiere guiarte, no te muestra el mapa, solo te da la dirección. Esa noche, mientras oraban juntos, sintieron una misma paz interior. Era como si el silencio del alma confirmara lo que la razón no podía explicar. Eliab abrió los ojos y dijo: creo que debemos ir al Valle del Norte. Allí hay un pueblo que ha perdido la fe.
He oído hablar de su desesperanza. Miriam asintió. Entonces iremos. Empacaron lo necesario: pan, agua, y un pequeño trozo de madera con forma de cruz que Eliab había tallado años atrás. Antes de partir, se detuvieron frente al taller. Miriam colocó su mano sobre la puerta y dijo: Aquí comenzó nuestra fe. Pero si se queda encerrada entre estas paredes, morirá. Eliab respondió: Entonces que nuestra fe camine con nosotros. El viaje fue largo. Atravesaron montañas, ríos y campos secos. Durante las noches dormían bajo las estrellas, y durante el día caminaban en silencio. A veces el cansancio los vencía, pero cada vez que uno flaqueaba, el otro lo sostenía. No sabían exactamente a dónde iban, pero sabían por qué iban: obedecer a la voz interior. Después de varios días, llegaron a un valle donde el aire se sentía denso, pesado, como si la esperanza se hubiera evaporado del ambiente. Las casas estaban deterioradas, los pozos vacíos y la gente caminaba con la mirada baja. Los recibieron con desconfianza. Una mujer se acercó y les preguntó: ¿Qué buscan aquí? Eliab respondió: No venimos a buscar, venimos a dar. ¿Qué pueden darnos? Replicó ella: Aquí ni la tierra da fruto. Miriam la miró con compasión. No traemos trigo ni oro, traemos fe. La mujer se rió con amargura. La fe no llena los estómagos. Eliab respiró hondo. No. Pero llena el alma, y cuando el alma se levanta, todo lo demás comienza a moverse. Esa noche, el matrimonio se quedó en una pequeña cabaña. Podían sentir el peso de la desesperanza en el aire. Los niños no reían, los adultos no soñaban, y hasta los animales parecían resignados. Miriam miró a su esposo y dijo: Este pueblo se parece a nosotros cuando creíamos que Dios había callado. Eliab asintió. Entonces debemos recordarles que el cielo aún habla. Al día siguiente, salieron a recorrer el lugar. Eliab se acercó a un grupo de hombres que discutían sobre la falta de trabajo. Uno de ellos dijo con enojo: Dios nos ha abandonado. Eliab le respondió con calma: No. Ustedes cerraron los oídos cuando el dolor habló demasiado fuerte. ¿Y qué sabes tú del dolor? Le gritó otro. Eliab bajó la mirada. Sé lo que es perderlo todo y seguir respirando. ¿Y qué te sostuvo? Preguntó un joven. La fe. No porque entendiera lo que pasaba, sino porque decidí confiar aunque no entendiera. El grupo guardó silencio. Eliab continuó: La fe no borra el sufrimiento, pero lo transforma en semilla. Si la riegas con esperanza, florece; si la dejas secar, se vuelve espina. Aquellas palabras comenzaron a correr entre los habitantes. Poco a poco, las personas empezaron a acercarse. Algunos iban por curiosidad, otros por necesidad. Miriam cocinaba pan con las mujeres del lugar y les contaba cómo el amor había sido su alimento cuando no tenían nada. Una tarde, mientras el sol caía, un anciano del pueblo se acercó a Eliab. He oído hablar de ti, dijo. La gente dice que traes consuelo. Eliab sonrió. No traigo nada nuevo. Solo recuerdo lo que todos olvidamos, que Dios no se ha ido. El anciano se sentó junto a él. Yo antes creía. Pero enterré a mis hijos, y la fe se fue con ellos. Eliab lo miró con ternura. La fe no muere con los que amamos. Solo se esconde hasta que el amor vuelve a despertarla. El anciano lloró en silencio. Eliab no dijo más. Lo abrazó y permanecieron así por un largo rato. A veces, la fe no necesita palabras, solo presencia. Esa noche, el cielo comenzó a cubrirse de nubes. El aire cambió. La gente miraba hacia arriba, esperando. Y cuando el primer trueno sonó, todos corrieron al campo. Después de meses de sequía, la lluvia volvió. Caía lenta, suave, como una caricia divina. Las personas levantaban las manos, algunos reían, otros lloraban. Eliab y Miriam se miraron en silencio. Sabían que aquella lluvia no era coincidencia. Una mujer gritó: «Han traído bendición». Eliab negó con la cabeza. «No nosotros». Fue su propia fe la que despertó al cielo. Durante los días siguientes, la vida del pueblo comenzó a cambiar. Los pozos se llenaron, la tierra reverdeció y la gente volvió a cantar. Pero lo más hermoso no fue la lluvia, sino el cambio invisible. Los corazones, antes endurecidos, se habían vuelto fértiles. Cuando llegó el momento de marcharse, Miriam dijo: «No dejaremos nada material, pero dejaremos un eco». Eliab asintió. Un eco de fe, que recordará que lo invisible sostiene lo visible. Antes de partir,
el anciano que había llorado junto a Eliab le entregó una pequeña piedra tallada con una palabra grabada. Confía. Para que recuerdes, dijo, que lo que sembraste aquí no se perderá. Eliab la guardó en su bolsillo, como quien guarda una oración. Y mientras se alejaban, el sol rompía entre las nubes, iluminando el valle. No era solo luz sobre la tierra, era la fe reflejándose en cada mirada, en cada corazón que volvía a creer. Miriam tomó la mano de su esposo y susurró. Ya entiendo lo que quiso decir esa voz. ¿Qué voz? Preguntó él. La que te dijo, ve más allá. No era solo un lugar, era más allá del miedo, más allá de la vista. Eliab sonrió. Y allí es donde siempre empieza la fe. El rumor de lo ocurrido en el Valle del Norte se extendió más allá de las montañas. La historia de un matrimonio que había traído lluvia y esperanza llegó a oídos de pueblos lejanos, y pronto comenzaron a buscar a Eliab y Miriam para que fueran a enseñar. Algunos los llamaban los caminantes de la fe. Otros, los portadores de la lluvia. Pero ellos no se atribuían ningún poder. Sabían que solo habían recordado a la gente lo que siempre estuvo allí, la voz de Dios dentro del alma. Un día, un mensajero llegó desde una ciudad más grande, al este. Traía un mensaje del gobernador local, que los invitaba a visitar su región. Decía que quería aprender sobre la fe y que el pueblo necesitaba guía espiritual. Eliab dudó. He oído hablar de ese hombre, dijo. Usa el nombre de Dios para sus propios fines. Miriam lo miró con serenidad. Quizás por eso Dios nos envía allí. La fe no se guarda donde hay luz, se siembra donde hay sombra. Así, emprendieron el camino hacia la ciudad. El viaje fue más difícil que el anterior. El terreno era árido y los días calurosos. Durante las noches, el silencio parecía más pesado que nunca. A veces, Eliab se preguntaba si no estaban yendo demasiado lejos. Pero Miriam siempre respondía lo mismo. No caminamos por vista, Eliab. Caminamos por fe. Al llegar, encontraron una ciudad próspera pero vacía de espíritu. Las calles estaban llenas de comercio, los templos decorados con oro, pero los ojos de la gente estaban apagados. El gobernador los recibió en su palacio. Era un hombre elegante, de voz fuerte, rodeado de sirvientes. He oído que donde ustedes van, los milagros ocurren, dijo con una sonrisa fría. Eliab respondió con calma. Los milagros no nos pertenecen. Le pertenecen a la fe de quienes creen. El hombre asintió con una media sonrisa. Entonces quiero que mi pueblo vea un milagro. Algo grande. Algo que demuestre tu poder. Eliab lo miró en silencio. No tenemos poder, señor. Solo confianza. El gobernador frunció el ceño. ¿Confianza? El pueblo necesita espectáculo. Algo que despierte su temor a Dios. Miriam dio un paso al frente. Dios no se revela para que lo teman, sino para que lo amen. El gobernador se incomodó. Si no pueden mostrar nada, entonces no tienen nada que enseñar. Esa noche, fueron alojados en una casa a las afueras del palacio. Eliab estaba perturbado. ¿Y si fue un error venir aquí? Dijo. No, respondió Miriam. Dios no nos envía a convencer, sino a recordar. Aunque no escuchen, la semilla quedará. Durante los días siguientes, comenzaron a caminar por la ciudad. Había templos llenos de incienso, pero vacíos de humildad. Había predicadores que hablaban de fe, pero buscaban monedas. Eliab sintió dolor. Han transformado la fe en negocio, dijo con tristeza. Miriam respondió. Así pasa cuando el hombre quiere controlar lo que solo puede recibir. Decidieron reunirse en la plaza central. No hicieron anuncios ni promesas. Solo colocaron una mesa de madera, ofrecieron pan y agua, y esperaron. Poco a poco, los curiosos comenzaron a acercarse. Eliab habló con voz serena. No traemos milagros, traemos memoria. ¿Memoria de qué? Preguntó una mujer. De que la fe no necesita testigos para existir. ¿Y cómo vivir sin ver nada? Dijo un hombre con desdén. Así como respira sin ver el aire, respondió Miriam. Las personas quedaron en silencio. Aquellas palabras sencillas eran más poderosas que cualquier espectáculo. Durante las semanas siguientes, cada vez más gente se reunía en torno a ellos. No había música, ni fuego, ni prodigios, pero sí una paz extraña. Una paz que no dependía de lo que veían, sino de lo que sentían. Los ricos y los pobres se sentaban juntos a escuchar. Las diferencias comenzaban a desvanecerse. El gobernador, al enterarse de esto, se inquietó. Su autoridad dependía del miedo del pueblo, y aquella enseñanza libre de temor le parecía peligrosa.
mandó llamar a Eliab. He oído que predicas sin mi permiso, dijo con voz dura. Eliab respondió con respeto. No predico, solo comparto lo que Dios hizo por nosotros. ¿Y qué te hizo? Preguntó el hombre, burlón. Eliab lo miró a los ojos. Me enseñó a confiar incluso cuando todo se derrumba. Eso no paga impuestos ni sostiene mi ciudad, replicó el gobernador. No, dijo Eliab, pero sostiene el alma de quienes viven en ella. El gobernador, irritado, ordenó que no volvieran a reunirse en la plaza. El pueblo necesita orden, no esperanza, gritó antes de que se marcharan. Esa noche, mientras descansaban, Miriam dijo: no debemos quedarnos más tiempo. Eliab asintió. Pero me duele dejar a esta gente sin terminar lo que empezamos. Ella lo miró con ternura. No somos nosotros quienes terminamos la obra. Solo la iniciamos. Lo demás lo hace la fe. Antes del amanecer, salieron en silencio. Pero al llegar a la salida de la ciudad, vieron una multitud esperándolos. Hombres, mujeres y niños. Uno de ellos gritó: no se vayan. Aún queremos aprender. Eliab se detuvo. La fe no se enseña, dijo. Se vive. Miriam agregó: no busquen milagros, sean milagros para otros. Una mujer se adelantó. ¿Y si el gobernador nos castiga? Eliab respondió: entonces vivirán la fe más pura, la que confía incluso cuando teme. Los abrazos fueron silenciosos. El pueblo los despidió con lágrimas, pero con una nueva luz en los ojos. Ya no pedían señales, solo valor para creer. Mientras caminaban de regreso por el camino polvoriento, Eliab dijo: ¿crees que todo esto sirvió de algo? Miriam sonrió. Si una sola persona comprendió que puede vivir sin ver, entonces sí. Él suspiró. A veces quisiera ver los frutos. Ella respondió: y ahí está la prueba, Eliab. Dios no nos llama a ver, nos llama a confiar. De pronto, el cielo se tornó dorado. El sol emergía detrás de las montañas con una luz tan suave que parecía un mensaje. Eliab levantó la piedra con la palabra confía grabada en ella. La miró y comprendió que esa palabra era más que una lección, era el centro mismo de su existencia. Caminaron en silencio, sintiendo que algo en ellos se había transformado. Ya no eran los mismos que habían dejado su aldea. Ahora sabían que la fe no era un don que se poseía, sino un camino que se recorría una y otra vez, sin descanso, sin garantías, pero con propósito. Y mientras el viento soplaba suave entre los olivos, Miriam susurró: el mundo necesita menos ojos abiertos y más corazones despiertos. Eliab la miró y dijo: y nosotros seguiremos caminando hasta que los corazones vuelvan a ver. El viaje de regreso fue lento. Eliab y Miriam caminaban sin prisa, disfrutando de la calma que quedaba después de haber dado tanto. El sol bañaba los caminos con luz dorada, y los campos, antes áridos, ahora florecían. No sabían hacia dónde los llevaría el siguiente paso, pero tampoco necesitaban saberlo. Habían aprendido a vivir en el misterio de Dios, donde no todo se entiende, pero todo tiene sentido. Una tarde, mientras descansaban junto a un río, vieron a un hombre anciano tratando de cruzar con una carreta cargada de leña. Las ruedas se habían atascado en el barro y el hombre, exhausto, se apoyaba en su bastón. Eliab corrió hacia él. Permíteme ayudarte. Entre ambos lograron liberar la carreta. El anciano lo miró con gratitud. Gracias, hijo. No tengo con qué pagarte. Eliab sonrió. No me debes nada. A veces, ayudar a otro es la manera en que Dios nos recuerda que seguimos siendo útiles. El hombre se quedó observándolo con atención. Eres distinto, dijo. En tus ojos hay algo que no se ve todos los días. Eliab bajó la mirada. Solo he aprendido a confiar. El anciano asintió. La confianza es la fe con los pies en la tierra. Miriam se acercó con una vasija de agua y la ofreció al anciano. Él bebió despacio, luego los miró a ambos y dijo: ustedes son enviados, ¿verdad? Eliab y Miriam se miraron sorprendidos. ¿Enviados?, preguntó él. Sí, respondió el anciano. No todos los que caminan llevan un mensaje, pero ustedes lo cargan en el alma. Aquella frase los estremeció. El anciano continuó: ¿dónde ustedes van, las cosas florecen, pero no por sus manos, sino por la fe que siembran? Eliab preguntó con humildad: ¿y cómo lo sabes? El hombre sonrió. Porque hace muchos años también fui llamado a caminar. Y aprendí que el que confía sin ver nunca está perdido, solo guiado de otro modo. El viento sopló suave. Miriam sintió que aquella conversación no era casual.
Quizás aquel anciano no era solo un viajero. Quizás era una nueva voz, una de esas presencias que Dios envía disfrazadas de simplicidad. Antes de irse, el hombre tomó una rama del suelo y la plantó en el barro húmedo. A veces, dijo, la fe se ve tan pequeña como esto. Pero con tiempo, crece y da sombra a otros. Eliab y Miriam se inclinaron en señal de respeto. Cuando levantaron la mirada, el anciano ya no estaba. Esa noche acamparon bajo el cielo abierto. El fuego iluminaba sus rostros, y el río susurraba con su corriente tranquila. Miriam observaba las estrellas. ¿Crees que aquel hombre era un enviado?, preguntó. Eliab sonrió. No lo sé, pero sus palabras llevaban verdad. Y cuando algo lleva verdad, viene de Dios. El silencio se extendió. El fuego crepitaba suavemente. Eliab tomó la piedra con la palabra confía y la sostuvo entre sus manos. ¿Sabes?, dijo. A veces pienso que la fe no se trata de creer que todo saldrá bien, sino de aceptar que incluso lo que no sale bien puede tener un propósito. Miriam asintió. La fe madura cuando deja de pedir y empieza a agradecer. Pasaron varios días caminando hasta llegar a una zona montañosa. Allí encontraron a un grupo de familias que vivían aisladas. Sus rostros mostraban cansancio, pero también un leve brillo de esperanza. Uno de los hombres se acercó y les dijo: ¿Son ustedes los que ayudaron a los pueblos del norte? Eliab respondió: Solo compartimos lo que aprendimos. Entonces quédense con nosotros, dijo el hombre. Aquí hemos olvidado cómo orar. Eliab lo miró con compasión. Orar no siempre necesita palabras. A veces basta con respirar y recordar que Dios está ahí. Durante los días siguientes, trabajaron junto a aquellas familias. Miriam enseñó a las mujeres a cultivar plantas en la tierra seca, y Eliab ayudó a construir herramientas con la madera de los bosques cercanos. Pero más que enseñar con palabras, enseñaban con presencia. Cuando alguien se quejaba, Miriam decía: Mira lo que tienes, no lo que falta. La fe se alimenta de gratitud. Poco a poco, aquel pequeño asentamiento comenzó a cambiar. No porque lloviera más, sino porque los corazones volvieron a abrirse. Los niños reían, los ancianos contaban historias y las noches se llenaban de cantos suaves. Un día, una mujer le dijo a Miriam: Cuando llegaste, todo parecía muerto. Ahora siento que la vida volvió. Miriam respondió con dulzura: No fui yo. Fue la fe dormida en ustedes, que solo necesitaba despertar. Al anochecer, Eliab reunió a todos alrededor del fuego. Les habló con calma, sin tono de maestro, sino de hermano. La fe no se demuestra, dijo, se respira. No se enseña, se contagia. No se impone, se comparte. ¿Y cómo sabremos si la tenemos?, preguntó una niña. Eliab la miró y sonrió. Cuando ya no necesiten ver para creer, sabrán que la tienen. Las llamas del fuego se reflejaban en sus ojos. Miriam lo observó en silencio. Veía en su esposo al hombre que había pasado de ser un artesano temeroso a un guía de almas, moldeado no por la abundancia, sino por las pruebas. Y comprendió que Dios había usado cada caída, cada pérdida y cada silencio para pulir su fe. Aquella noche, mientras todos dormían, Eliab salió a caminar solo. El aire era fresco y el cielo, inmenso. Le habló a Dios en voz baja: Señor, ya no te pido señales. Solo te pido no olvidar lo que me has enseñado, que no necesito ver para seguir. Sintió una brisa cálida acariciarle el rostro. No era una respuesta audible, pero su corazón comprendió. Ya no necesito mostrarte el camino, porque tú mismo te has vuelto camino para otros. Eliab se arrodilló y lloró. No de tristeza, sino de plenitud. Había entendido el propósito de cada prueba, que la fe no se otorga para ver milagros, sino para ser instrumento del milagro. Regresó junto a Miriam y la despertó con suavidad. He entendido algo, le dijo. ¿Qué?, preguntó ella somnolienta. La fe más grande no espera respuestas. Ama en el silencio, confía en la oscuridad y camina aun cuando el suelo tiembla. Miriam le sonrió. Entonces, Eliab, ya no caminas por fe, ahora eres fe. El amanecer comenzó a iluminar las montañas. Y por primera vez, no sintieron la necesidad de saber a dónde irían después. Porque comprendieron que quien vive por fe no necesita destino, solo dirección. El sol se levantaba sobre las montañas, pero el aire traía consigo un silencio extraño. Eliab y Miriam habían permanecido en aquella comunidad por varias estaciones, enseñando, sirviendo y acompañando a las familias que antes habían perdido la fe. Pero una mañana, el sonido de pasos apresurados rompió la calma.
Un joven entró corriendo en el campamento con el rostro lleno de miedo. «Vienen soldados», gritó. «Dicen que el gobernador envió una patrulla para desalojar las tierras. Quieren tomar todo lo que hemos cultivado». El pánico se extendió entre los habitantes. Miriam abrazó a una niña que lloraba. Eliab, con la mirada firme, dijo: «No teman. La fe no se mide cuando todo está en calma, sino cuando el miedo intenta gobernar». Las horas siguientes fueron caóticas. El sonido de los cascos de los caballos retumbó por el valle. Los soldados llegaron con órdenes estrictas: desalojar, quemar los cultivos y tomar posesión de las tierras. Los aldeanos suplicaban, otros se escondían, y algunos intentaron defender lo poco que tenían. Eliab se adelantó. «No necesitamos violencia», dijo con voz serena. «Estas tierras no son nuestras, son del cielo que las sostiene». El capitán lo miró con desdén. «Tú hablas como si las palabras pudieran detener una espada». Eliab respondió: «La fe puede detener lo que el miedo inicia». El hombre dudó por un instante, pero su deber era obedecer. Ordenó a sus hombres encender fuego. Las llamas comenzaron a consumir los campos secos. El humo se elevó al cielo como una súplica muda. Las personas lloraban, viendo cómo todo lo que habían trabajado se convertía en cenizas. Miriam cayó de rodillas. Sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por impotencia. Eliab se acercó y la abrazó. «Mira el fuego», le dijo con voz firme. «No quiero verlo», respondió ella con lágrimas. «Míralo, Miriam. Lo que se quema no es pérdida, es transformación». Ella lo miró confundida. Eliab continuó: «Cuando el metal pasa por el fuego, se purifica. Cuando la tierra arde, se renueva. Así también la fe». Miriam respiró hondo. «¿Y si no queda nada? Entonces Dios será nuestro todo». Las llamas siguieron ardiendo hasta entrada la noche. El pueblo se reunió alrededor del humo y el silencio. Nadie sabía qué decir. Eliab se puso de pie y habló con voz serena, pero llena de autoridad interior. «Hermanos, hoy perdimos lo que veíamos, pero no lo que creemos». Una mujer lloró. «¿Y cómo alimentaremos a nuestros hijos? Del pan que no se hornea con trigo», respondió Miriam, «del pan del alma, que es la esperanza». Esa noche fue larga. El fuego consumió casi todo. Cuando amaneció, el suelo estaba negro, cubierto de cenizas. Pero en medio de esa devastación, Eliab sintió algo distinto. Una extraña paz, una voz interior que susurraba: «No temas lo que se apaga, teme olvidar lo que encendí en ti». Pasaron los días y comenzaron a reconstruir. Los aldeanos, aunque tristes, se unieron con una fuerza que antes no conocían. Eliab y Miriam les enseñaron a levantar nuevamente los hogares con lo poco que quedaba. «El fuego no destruyó lo esencial», decía él. «Solo nos mostró lo que no necesitábamos». Una tarde, mientras recogían madera quemada, un niño se acercó a Eliab. Traía en sus manos una semilla ennegrecida. «¿Aún servirá?», preguntó. Eliab la tomó, la observó y sonrió. «La fe se parece a esta semilla. A veces pasa por el fuego, pero su vida está dentro». La plantó en la tierra caliente. «Si confías, volverá a brotar», dijo. Miriam lo observaba en silencio. Había algo distinto en su esposo. Su voz era más suave, pero su presencia más fuerte. Ya no hablaba de fe, era fe encarnada. Los días se convirtieron en semanas. Poco a poco, los brotes comenzaron a aparecer. El suelo, antes ennegrecido, empezó a cubrirse de verde. Era un milagro silencioso, pero todos lo vieron como un mensaje. Dios seguía allí, trabajando en lo invisible. Una noche, mientras el pueblo descansaba, Eliab se levantó para orar. «Señor», dijo en voz baja, «no entiendo por qué permites que lo visible caiga una y otra vez». El viento sopló suave, y en su corazón sintió la respuesta. «Porque quiero que aprendas a ver con el alma». Las lágrimas corrieron por su rostro. Se dio cuenta de que toda su vida había sido un entrenamiento para eso: perder, confiar, reconstruir. Y cada vez que lo visible se caía, lo invisible se hacía más claro. Al amanecer, reunió al pueblo y les habló. «Dios nos está enseñando que la fe no es tener tierra, sino saber que aún sin tierra seguimos siendo de Él». «¿Y si vuelve el fuego?», preguntó un joven. «Entonces volveremos a creer», respondió Eliab, «porque la fe no se quema, se fortalece». Miriam agregó: «El fuego no vino a destruirnos, vino a recordarnos que somos más que lo que poseemos». El pueblo asintió en silencio. Algunos comenzaron a orar.
Otros simplemente cerraron los ojos y respiraron. La paz volvió a asentarse entre ellos, una paz que no dependía de lo que veían, sino de lo que sabían. Un mes después, las flores volvieron a brotar alrededor del campamento. Y donde antes había ceniza, ahora había vida. Las personas empezaron a llamarlo el Valle de la Fe. Eliab y Miriam miraban ese paisaje y comprendieron que su misión aún no había terminado. Cada pérdida los acercaba más a una verdad profunda. Que la fe no promete ausencia de dolor, sino presencia divina en medio de él. Esa noche, Miriam escribió en una piedra las palabras que habían sostenido sus días. Lo que se ve pasa, lo que no se ve permanece. Eliab la colocó junto a la semilla que habían plantado semanas atrás. Ahora era un pequeño árbol. Él sonrió y dijo: todo lo que se quema puede volver a crecer. Pero lo que se aprende en el fuego, eso nunca se pierde. El fuego había pasado, las flores habían vuelto a brotar, y el valle parecía renacer. Pero la calma que siguió no trajo las respuestas que Eliab y Miriam esperaban. A veces, la vida no vuelve al equilibrio de inmediato. A veces Dios calla para enseñar lo que solo el silencio puede revelar. Una mañana, Eliab despertó antes del amanecer. El canto de los pájaros lo acompañaba, pero su corazón estaba inquieto. Desde hacía semanas, sentía un vacío extraño, como si algo le faltara. No era tristeza, era ausencia. No entendía por qué, si todo iba bien, el alma le pesaba. Miriam lo vio en el patio, mirando el horizonte. ¿Qué te preocupa?, preguntó. Él suspiró. No escucho su voz, Miriam. Antes la sentía aquí, dijo señalando el pecho, como una certeza, una guía. Ahora, solo silencio. Ella lo miró con serenidad. El silencio no es ausencia, Eliab. A veces, es una nueva forma de hablar. Eliab no respondió. Caminó por el valle en busca de respuestas. Los árboles verdes, el sonido del agua, la tierra fértil, todo parecía en orden, pero dentro de él algo se había detenido. Se arrodilló junto al pequeño árbol que había crecido de la semilla que plantaron después del incendio. Tocó su tronco y dijo en voz baja: ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué cuando más quiero oírte, guardas silencio? El viento se movió entre las hojas, pero no hubo respuesta. Solo el sonido del mundo siguiendo su curso. Pasaron los días y el silencio continuó. Eliab siguió cumpliendo con sus tareas, enseñaba, trabajaba, oraba, pero ya no sentía aquella presencia constante que lo guiaba. Comenzó a dudar. Una noche, se sentó junto al fuego con Miriam y dijo: he hablado de la fe toda mi vida, pero ahora entiendo lo difícil que es mantenerla cuando Dios calla. Miriam lo escuchó en silencio. Tal vez esta sea la fe más pura, respondió ella. La que no se alimenta de señales, sino de memoria. Eliab la miró. ¿Memoria? Sí. Fe no es sentir siempre su voz, es recordar lo que ya nos dijo, aunque parezca lejano. Sus palabras quedaron flotando en el aire como un eco suave. Él sabía que tenía razón, pero su corazón necesitaba algo más que entendimiento, necesitaba consuelo. Una noche, el cielo se cubrió de nubes y comenzó una tormenta. Los truenos sacudían el valle, y la lluvia caía con fuerza. El pueblo corrió a refugiarse, y Eliab ayudaba a los más pequeños a entrar en las casas. De pronto, un rayo cayó sobre el gran olivo que estaba junto al taller. El árbol, símbolo de esperanza para todos, se partió en dos. El pueblo lloró. Algunos pensaron que era un mal presagio. Eliab sintió el golpe en el alma. El árbol era más que un tronco, era el recordatorio de su resurrección, del renacer después del fuego. Ahora, partido y ennegrecido, parecía representar lo que sentía por dentro. Esa noche, mientras la tormenta rugía, Eliab volvió a arrodillarse. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué rompes lo que nos diste? Su voz se quebró. El trueno respondió con un estruendo que hizo temblar la tierra, pero no hubo palabras. Solo lluvia. Solo silencio. Miriam se acercó y se arrodilló junto a él. No busques respuestas donde Dios solo quiere que permanezcas, le susurró. Eliab cerró los ojos. ¿Y si este silencio es para siempre? Entonces viviremos creyendo igual, dijo ella, porque la fe no depende de lo que oímos, sino de a quien amamos. Al amanecer, el cielo se despejó. El olivo seguía allí, partido, pero de su tronco caían gotas de agua como si llorara. Los niños se acercaron, y uno de ellos dijo: «Mira, todavía está vivo». Eliab tocó la madera húmeda y sintió un leve pulso de vida. El árbol no estaba muerto, solo herido. Una idea brotó en su corazón. Reunió al pueblo y dijo:
A veces Dios parte lo visible para mostrarnos lo invisible. No todo lo que se quiebra está perdido. Los aldeanos lo miraron en silencio. Él continuó. El árbol cayó, sí. Pero si miran bien, aún fluye vida dentro. Así es nuestra fe. No siempre firme, no siempre alta, pero viva. Pasaron los días, y del tronco del olivo comenzaron a brotar pequeñas hojas verdes. El pueblo lo tomó como una señal, pero Eliab sabía que era algo más profundo. Era un recordatorio de que la vida espiritual no se mide por la intensidad, sino por la permanencia. Una tarde, mientras Miriam preparaba pan, Eliab entró y dijo: «He comprendido algo». Ella sonrió. «Te escucho. El silencio de Dios no es castigo. Es confianza. Cuando un padre enseña a su hijo a caminar, lo suelta para que dé paso solo. No porque no lo ame, sino porque cree que puede». Miriam lo miró con ternura. «Entonces, si él calla, es porque confía en que ya sabes oírlo sin palabras». Eliab se sentó junto a ella y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. No la paz del entendimiento, sino la del alma que acepta no entender y aún así sigue amando. Los meses pasaron, y el olivo se convirtió en símbolo de fortaleza. Los niños jugaban a su alrededor, las aves anidaban en sus ramas nuevas, y el pueblo aprendió que la fe también crece en el silencio. Una mañana, un viajero llegó al valle. Era anciano y llevaba un manto gris. Traía un mensaje para Eliab. «He venido desde lejos», dijo. «En mi aldea hay sequía, y la gente ha perdido la esperanza. Me dijeron que aquí habita un hombre que enseña a creer sin ver». Eliab lo miró con humildad. «No soy más que un hombre que aprendió a no rendirse cuando el cielo calla». El viajero respondió: «Entonces enséñanos eso». Eliab y Miriam se miraron. Habían comprendido, el silencio no era el final, era el inicio de un nuevo envío. Dios no los había abandonado. Solo los estaba preparando para llevar a otros a creer en medio del vacío. Esa tarde, antes de partir, Miriam se acercó al olivo. Cortó una pequeña rama y la guardó en su manto. «Que el silencio de Dios te acompañe», susurró al árbol, «porque en él siempre hay promesa». El día de la partida amaneció con un cielo claro y una brisa suave. El olivo, partido pero vivo, parecía despedirlos con un susurro invisible. Eliab y Miriam caminaron por el sendero que salía del valle, acompañados por los aldeanos que, entre lágrimas, les agradecían por haberles enseñado a creer más allá del milagro. «No nos dejen», decía una mujer. Miriam tomó sus manos. «No los dejamos. La fe no se despide, solo cambia de lugar». El viajero del manto gris los guiaba por caminos poco transitados. Durante días, avanzaron entre montes secos, siguiendo el curso de un río casi agotado. El paisaje se volvía más desértico, y el silencio, más profundo. Era como si se adentraran en el corazón mismo de la prueba humana, un lugar donde todo parecía estar muriendo. Al llegar al nuevo pueblo, encontraron rostros cansados, cuerpos delgados y almas rendidas. Los campos estaban secos, los pozos vacíos, y el aire, cargado de desesperanza. Los hombres se reunían en grupos discutiendo sin fe, las mujeres apenas hablaban, y los niños habían dejado de jugar. Era una comunidad que respiraba, pero no vivía. Eliab y Miriam fueron recibidos con indiferencia. Un anciano los miró con escepticismo y dijo: «Ya hemos escuchado a muchos profetas, y todos nos prometieron lluvia. Ninguno cumplió». Eliab respondió con calma: «No traemos lluvia. Traemos algo que no se ve, pero sostiene todo lo que existe». «¿Y de qué sirve lo invisible cuando el hambre nos mata?», preguntó el anciano con amargura. Miriam se acercó y le puso una mano en el hombro. «Sirve porque aún con hambre, puedes levantarte un día más. Y ese día más puede ser el día del milagro». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No había aplausos ni emociones, solo un silencio que empezó a ablandar corazones. Esa noche, reunieron a unas pocas familias alrededor de una fogata. Eliab habló despacio, con voz firme y serena. «Dios no siempre responde al ruido del clamor, sino al suspiro del alma. Y a veces, cuando parece que no hay respuesta, es porque ya la puso dentro de nosotros». Una mujer joven lo interrumpió. «¿Y si la fe se ha ido?». Miriam respondió: «La fe no se va. Solo se adormece. Y Dios siempre encuentra una forma de despertarla». Pasaron los días. Eliab ayudaba a reparar las casas caídas, mientras Miriam enseñaba a las mujeres a recoger agua del rocío con lienzos extendidos al amanecer. Pequeños actos de esperanza que no traían abundancia, pero sostenían la vida. Cada gesto se convertía en una oración viva. Una tarde,
Mientras los niños jugaban cerca del río seco, uno de ellos gritó: «¡Mira, hay agua!». Corrieron todos, y en una pequeña hendidura del suelo, un hilo de agua brotaba lentamente. Era tan poco que apenas alcanzaba para llenar una vasija, pero era suficiente para hacerlos llorar. Eliab levantó la mirada al cielo y dijo: «El milagro no es la cantidad de agua, sino que aún fluya». Miriam agregó: «Así es la fe. A veces, parece poca, pero basta para volver a empezar». El pueblo comenzó a reunirse cada noche alrededor del fuego. Ya no pedían señales, agradecían por cada respiración, por cada gota de agua, por cada amanecer. Eliab les enseñaba a orar no para cambiar las circunstancias, sino para cambiar la mirada. «El desierto no siempre se seca para castigarnos», decía. «A veces se seca para que recordemos quién da el agua». Con el paso de las semanas, la atmósfera cambió. El pueblo seguía pobre, pero no vacío. Donde antes había queja, ahora había canto. Donde antes había desesperación, ahora había propósito. Un anciano se acercó a Eliab y le dijo: «No trajiste oro, ni trigo, ni milagros, pero trajiste algo que no se puede medir». Eliab sonrió. «Traje lo que todos tenemos, pero pocos recuerdan: confianza». El hombre bajó la cabeza. «He aprendido que la fe no llena el estómago, pero sí el alma. Y cuando el alma se llena, uno encuentra fuerzas para seguir trabajando». Una noche, Miriam soñó que caminaba sobre un desierto iluminado por la luna. Cada paso que daba hacía brotar flores a sus pies. Al despertar, le contó el sueño a Eliab. Él escuchó en silencio y dijo: «Quizás Dios te está mostrando que la fe madura no transforma los cielos, transforma la tierra que pisamos». Los días se convirtieron en meses, y el pequeño arroyo que nació aquella tarde nunca se secó. El pueblo comenzó a cultivarlo con cuidado, y poco a poco, la vida regresó. Pero lo más importante fue lo invisible: la gente volvió a mirarse con esperanza. Eliab y Miriam sabían que pronto tendrían que marcharse. Habían cumplido su misión allí, pero sentían que el camino aún no había terminado. Una tarde, el viajero del manto gris regresó. «El maestro los llama de nuevo», dijo. «¿A dónde?», preguntó Eliab. «No al norte ni al sur», respondió el hombre, «sino hacia adentro». Miriam entendió de inmediato. «El viaje final no es geográfico», dijo. «Es el regreso al corazón». Esa noche, antes de dormir, se sentaron junto al río. El agua reflejaba las estrellas, y el silencio tenía un brillo propio. Eliab habló despacio. «He caminado por desiertos, montañas, valles y ciudades, y al final entiendo que la fe no es un lugar, sino un estado». Miriam sonrió. «Y que Dios no está allá arriba, sino aquí», dijo señalando su pecho. El viento sopló, acariciando sus rostros. El viajero los miró y dijo: «Han aprendido la última lección: cuando la fe se vuelve parte del alma, ya no se busca a Dios, se vive en él». Al amanecer, el pueblo se reunió para despedirlos. Eliab levantó la rama del olivo que Miriam había guardado y la clavó junto al río. «Esto es lo que nos queda de todo lo vivido», dijo. «Un símbolo de que aún en el desierto, la vida puede nacer». Miriam agregó: «No esperen señales. Sean ustedes la señal para otros». Y mientras el sol ascendía sobre el horizonte, el río reflejaba una luz tan intensa que parecía dorada. Los niños corrieron hacia el agua, riendo, y el sonido de sus voces llenó el aire. Era el mismo sonido que escucharon aquel día lejano, cuando la lluvia cayó por primera vez. Solo que ahora, no venía del cielo, sino del corazón. Eliab y Miriam se alejaron lentamente, tomados de la mano. Sus pasos no dejaban huellas en la arena, pero cada uno marcaba un eco. La certeza de que habían aprendido la verdad que guía toda existencia. Vivimos por fe, no por vista. El camino de vuelta fue silencioso, pero lleno de paz. Eliab y Miriam caminaban despacio, reconociendo en cada paisaje algo de lo que habían sido: los desiertos que los probaron, los valles que los curaron, los pueblos que los transformaron. No llevaban riquezas, ni posesiones, ni seguidores. Solo la fe, que ahora era parte de su respiración. Después de muchos días, al fin divisaron su aldea natal. El corazón les latía con fuerza. Habían pasado años desde que la dejaron por primera vez, y sin embargo, todo parecía igual: las mismas casas de barro, los mismos caminos, las mismas colinas doradas. Solo ellos habían cambiado. Al entrar, fueron recibidos por los aldeanos que aún nos recordaban. Algunos corrieron a abrazarlos, otros los miraban con asombro, como si vieran en ellos algo más que humanidad.
Una mujer mayor los reconoció. Eliab, Miriam, pensé que no volverían jamás. Eliab sonrió. La fe siempre vuelve a donde comenzó. Los invitaron a quedarse en su antigua casa. El taller de Eliab seguía en pie, aunque cubierto de polvo. Entró despacio, pasando su mano por las viejas herramientas. El olor a madera y a recuerdos lo envolvió. Aquí aprendí a confiar, dijo. Aquí comenzó todo. Miriam se acercó y tocó la mesa donde él solía trabajar. Aquí lloramos, aquí pedimos, aquí creímos. Eliab asintió. Y aquí aprendimos que la fe no evita las tormentas, pero nos enseña a danzar bajo la lluvia. Durante los primeros días, el pueblo los visitaba para escucharlos contar sus viajes. Eliab relataba con calma cómo habían visto el poder invisible de Dios manifestarse no solo en milagros, sino en almas transformadas. Miriam hablaba de la belleza de la esperanza, de cómo incluso las cenizas pueden florecer. Una tarde, un joven artesano le preguntó a Eliab: «Maestro, ¿cómo se sabe que uno realmente tiene fe?» Eliab tomó un trozo de madera y comenzó a tallarlo. Cuando ya no necesitas ver para seguir. Cuando confías aunque no sientas nada. Cuando das gracias incluso sin recibir. Entonces la fe ya no te pertenece, tú perteneces a ella. El joven lo miró en silencio. Aquellas palabras no eran teoría, eran verdad vivida. Con el paso de los días, el taller volvió a llenarse de vida. Eliab enseñaba a los jóvenes no solo a trabajar la madera, sino a trabajar el alma. El corazón es como este tronco, decía. Dios lo talla con pruebas hasta que revela su forma. Y cuando duele, es porque el escultor aún no ha terminado. Miriam, por su parte, se dedicó a visitar a los enfermos y consolar a las viudas. Llevaba siempre consigo la pequeña rama del olivo del valle. Decía que era su recordatorio de que todo lo que parece morir puede volver a brotar. Un día, una tormenta llegó a la aldea. El cielo se oscureció y el viento azotaba las casas. La gente corrió a refugiarse, recordando las antiguas pruebas. Eliab, en cambio, salió al patio y levantó el rostro al cielo. Miriam lo acompañó. ¿No te asusta que el fuego vuelva?, preguntó. Él sonrió. No, porque ahora sé que el fuego también obedece a Dios. El viento sopló con fuerza, pero las gotas de lluvia cayeron suaves, como una bendición. El trueno resonó a lo lejos, y Eliab cerró los ojos. Sintió en el alma una voz que ya no era externa, sino interior. Ya no caminas por fe, caminas en mí. Cuando abrió los ojos, vio a los aldeanos observándolo desde las puertas de sus casas. Les habló sin levantar la voz. No teman la oscuridad. En ella también habita el Señor. Las personas comenzaron a salir, una a una, y juntos se reunieron bajo la lluvia. Algunos lloraban, otros reían. Era como si toda la aldea recordara lo que había olvidado, que no estaban solos. Al día siguiente, el cielo amaneció despejado. Eliab fue al taller y tomó un trozo de madera viejo que había guardado desde los tiempos de sequía. Talló una figura sencilla, un hombre de pie con los ojos cerrados y las manos abiertas hacia el cielo. La colocó en el centro de la plaza y dijo: «Este no es un ídolo, es una memoria». «¿De qué, maestro?», preguntó un niño. «De lo invisible. Para que cuando no vean a Dios, recuerden que Él siempre los ve a ustedes». El pueblo se unió en oración. No una oración de súplica, sino de gratitud. Ya no pedían milagros, daban gracias por la fe que los sostenía día tras día. Con el paso de los años, Eliab envejeció. Su cabello se volvió blanco y sus manos temblaban, pero su mirada seguía encendida. Miriam también envejeció a su lado, serena, con la sonrisa de quien ha comprendido el misterio de la vida. A veces se sentaban al atardecer frente a su taller, mirando el sol esconderse detrás de las colinas. «¿Te das cuenta?», decía él. «Todo ha cambiado, menos Dios. Y menos su manera de amarnos», respondía ella. Una tarde, mientras el sol caía, Eliab sintió que su cuerpo ya no podía más. Tomó la mano de Miriam y le dijo: «No temo irme». Ella lo miró con lágrimas. «Porque sabes a dónde vas». Él sonrió débilmente. «No, Miriam. Porque sé quién me espera». Cerró los ojos, y el viento sopló suave. Parecía el mismo susurro que había escuchado años atrás. «Ve más allá». Miriam lloró, pero no con dolor, sino con paz. Sabía que Eliab no se había ido, solo había cruzado a lo invisible, donde la fe se convierte en visión. Esa noche, la aldea encendió lámparas en todas las casas. El resplandor iluminaba los caminos, y desde lejos parecía que el pueblo entero brillaba como una constelación en la tierra.
Miriam se acercó al taller, tomó la figura del hombre con los ojos cerrados y la colocó frente a la puerta. Vivimos por fe, susurró, y un día veremos lo que siempre creímos. El viento sopló y las llamas de las lámparas danzaron. El cielo parecía sonreír. Pasaron los días después de la partida de Eliab, y el pueblo entero sintió su ausencia como se siente el silencio después de una canción que ha tocado el alma. Pero no era un silencio vacío, era un eco que seguía hablando dentro de cada uno. Su voz, su calma y su mirada permanecían en la memoria de todos los que lo conocieron. Miriam, aunque envejecida, seguía caminando por las calles con la serenidad de quien ya ha comprendido el misterio. Cada mañana, pasaba por el taller, abría las ventanas para dejar entrar la luz, y acariciaba las herramientas de madera que su esposo había usado. El olor a cedro le recordaba las manos de Eliab, y su corazón se llenaba de gratitud. Un día, un niño del pueblo se acercó a ella. Era el hijo del joven artesano que Eliab había enseñado años atrás. «¿Abuela Miriam?», dijo con voz tímida. «Mi padre dice que el maestro Eliab ya no está, pero que aún habla». «¿Cómo puede alguien hablar si ya se fue?». Miriam sonrió. «Porque cuando alguien vive por fe, deja palabras que no mueren». El niño frunció el ceño. «¿Y dónde están esas palabras?». Ella le señaló el pecho. «Ahí. En el corazón de los que lo escucharon». Cada tarde, Miriam reunía a los niños en la plaza y les contaba historias de Eliab, cómo había confiado cuando todo parecía perdido, cómo había visto florecer la vida en medio de la ceniza, cómo había aprendido a escuchar el silencio de Dios. No hablaba de milagros, sino de pequeñas verdades que podían cambiar el alma. El maestro decía que la fe no es no tener miedo, contaba, sino seguir caminando con miedo. Los niños la escuchaban atentos, y algunos repetían las frases de Eliab en voz baja, como si fueran oraciones. Pronto, el taller volvió a llenarse de vida. Los jóvenes del pueblo comenzaron a trabajar la madera, guiados por las enseñanzas que él había dejado. Ninguno de ellos lo imitaba, todos querían continuar su propósito, construir no solo muebles, sino corazones firmes. Con el tiempo, colocaron sobre la entrada del taller una pequeña inscripción tallada en piedra. Aquí se aprende a ver con los ojos de la fe. Una mañana, mientras Miriam observaba a los jóvenes trabajar, uno de ellos se acercó. «A veces siento que Dios no me escucha», dijo. Ella lo miró con ternura. Eso también lo sintió Eliab. Y entonces comprendió que Dios no siempre responde porque a veces ya habló, y su palabra vive en lo que somos. El joven asintió, y en silencio volvió a su tarea con el corazón más ligero. Los años pasaron, y Miriam envejeció aún más. Sus pasos eran lentos, pero su espíritu seguía fuerte. Cada amanecer caminaba hasta el pequeño olivo que había plantado con Eliab mucho tiempo atrás. Ahora era un árbol grande, con ramas que daban sombra a los caminantes. Bajo su copa, la gente oraba, reflexionaba, o simplemente descansaba. Era el símbolo vivo de todo lo que Eliab y Miriam habían enseñado, que la fe puede brotar incluso de lo quebrado. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Miriam se sentó bajo ese olivo. El aire estaba tibio y el cielo teñido de oro. Cerró los ojos y recordó cada paso de su vida, la escasez, el fuego, el silencio, el milagro, la pérdida y la promesa. Todo tenía un propósito. Nada se había perdido. Sus labios se movieron apenas, y murmuró una última oración. «Gracias, Señor, porque me enseñaste a ver lo invisible». Esa noche, el pueblo la encontró dormida bajo el árbol, con el rostro sereno, como quien no muere, sino regresa a casa. Y así como Eliab, Miriam también cruzó hacia la eternidad con el alma en paz, sin miedo, sin dolor, con la certeza de que la fe los había conducido hasta el fin del camino. Al día siguiente, los aldeanos se reunieron en la plaza. Colocaron una lámpara encendida frente al taller, y los niños, aquellos que habían crecido escuchando las historias de Miriam, llevaron flores al olivo. Uno de ellos, ahora joven, se puso de pie y dijo: «Eliab y Miriam nos enseñaron que la fe no se hereda, se despierta. Y que el amor no termina, solo cambia de forma». Desde ese día, cada vez que el sol caía sobre el valle, el reflejo del olivo iluminaba la plaza como si el cielo entero sonriera sobre ellos. Los viajeros que pasaban por la aldea decían que allí se sentía algo distinto, una paz que no se podía explicar. Algunos la llamaban bendición. Otros decían que era el alma de los que habían aprendido a vivir por fe. El taller siguió funcionando. Los jóvenes tallaban figuras pequeñas que representaban un hombre con los ojos cerrados y las manos abiertas hacia el cielo, el símbolo que Eliab había dejado. Cada figura era distinta,
pero todas llevaban grabadas las mismas palabras. Vivimos por fe, no por vista. Y con el tiempo, el mensaje se extendió más allá del valle. Los pueblos vecinos comenzaron a visitar el lugar, buscando respuestas, consuelo o simplemente silencio. Y allí, bajo el mismo olivo que una vez fue testigo de fuego, lágrimas y esperanza, muchos encontraron su propia fe. Un anciano del pueblo dijo una noche: Eliab y Miriam se fueron, pero no se fueron. Su fe se quedó aquí, hecha raíz. Y mirando el cielo agregó: quizás eso es lo que siempre quiso decir el maestro, que la fe no termina con la muerte, porque la muerte solo cierra los ojos del cuerpo, pero abre los del alma. Desde entonces, cada año, en la fecha en que partieron, el pueblo se reúne al caer la tarde. Encendían lámparas y compartían pan, tal como hacían Eliab y Miriam en sus primeros días. Nadie llora. Todos sonríen. Porque comprendieron que no se trataba de creer para ver, sino de ver porque creyeron. Y así, entre el murmullo del viento y la luz de las lámparas, el valle entero repite la frase que los acompañó desde el principio, como una promesa eterna que sigue cumpliéndose cada día. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. La historia de Eliab y Miriam no es solo la memoria de dos almas que aprendieron a confiar, sino el reflejo de lo que cada uno de nosotros está llamado a vivir. Porque en algún momento, todos atravesamos desiertos, todos enfrentamos silencios, y todos perdemos algo que creíamos imposible de soltar. Y es allí, justo cuando lo visible se derrumba, cuando la fe nos invita a mirar con otros ojos. Eliab no nació sabiendo creer. Tuvo que perderlo todo para aprender que la fe no se mide por los resultados, sino por la permanencia. Tuvo que escuchar el silencio de Dios para entender que incluso ese silencio era una respuesta. Y Miriam, con su ternura y su fortaleza, nos enseñó que la fe no solo se vive en los milagros, sino en las pequeñas decisiones diarias: seguir amando, seguir sirviendo, seguir esperando, aún sin entender. Hoy, su historia nos recuerda que lo que vemos puede engañarnos, pero lo que creemos nos sostiene. Porque el alma no camina por caminos visibles. Camina por convicción, por propósito, por amor. Quizás tú también estés en una etapa donde no ves los frutos, donde las respuestas no llegan, donde el cielo parece callar. Quizás sientas que has orado mucho y nada cambia. Pero escucha esto. La fe no es ver que las cosas suceden. La fe es creer que Dios ya está obrando, aunque aún no lo entiendas. Mira tu vida. Tal vez hubo pérdidas, fuego, silencio, vacíos. Pero si estás aquí, es porque el Espíritu no te abandonó ni un solo día. Te sostuvo cuando no sabías caminar, te esperó cuando te rendiste, y te habló incluso cuando no lo oías. La historia de Eliab y Miriam es un recordatorio de que el milagro más grande no es que cambie tu realidad, sino que cambie tu corazón. Y cuando el corazón se transforma, el mundo también lo hace. Hoy, en el lugar donde estés, haz una pausa. Cierra los ojos. Respira. Y dile a Dios: Señor, no necesito ver. Solo necesito confiar. Porque la fe no depende de la vista, sino del alma que se atreve a creer aunque no vea. Y cuando aprendas a mirar con el corazón, descubrirás que nunca estuviste solo, que nunca caminaste a ciegas, y que cada paso, incluso los más inciertos, te conducían hacia él. La fe no te promete un camino sin dolor, pero te garantiza que nunca caminarás sin propósito. Y cuando un día todo parezca oscuro, recuerda: las estrellas no desaparecen de noche, solo esperan que levantes la mirada. Así como Eliab y Miriam, levanta la tuya. Confía una vez más. Ama una vez más. Cree una vez más. Porque lo que el alma sostiene por fe, el cielo lo convierte en verdad. Y que tus pasos, desde hoy y para siempre, sigan resonando en esta promesa eterna. Porque por fe andamos, no por vista. Suscríbete al canal, para seguir recibiendo las historias para aliviar la mente y el espíritu. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.